El periodista y activista de derechos humanos venezolano Luis Carlos Díaz, detenido durante más de un día por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, que responde al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fue liberado el martes en la noche y, entre otras medidas, tiene prohibida la salida del país sin autorización mientras está en curso el juicio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela indicó en su cuenta en Twitter que Díaz recibió libertad condicional y ha sido imputado por el supuesto delito de instigación a delinquir. Tras ser liberado, Díaz dijo que el juicio sigue en curso y que no puede dar declaraciones. Díaz trabaja para la cadena local Unión Radio. Había sido arrestado el lunes por miembros del SEBIN cuando se desplazaba en bicicleta por un barrio del noreste de Caracas hacia su casa, según informó en un comunicado el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Sus familiares, amigos y colegas desconocieron su paradero hasta el martes en la madrugada, cuando fue conducido a su casa esposado para ser testigo del allanamiento de su vivienda. Luego fue llevado de vuelta por militares al mando de Maduro y luego llevado al tribunal que procesa su caso. Amnistía Internacional colocó a Díaz el martes en su lista de presos de conciencia y exigió su liberación. Durante el registro a la casa, le fueron decomisados 4 teléfonos móviles, 3 computadoras portátiles y un disco duro además de dinero en efectivo. Indicios de funcionarios que hicieron el registro indicaron que sería procesado por delitos cibernéticos. Su esposa dijo el martes frente a la fiscalía a periodistas que Díaz no es un hacker, pirata informático, sino una persona que forma usuarios de redes, que los hace usuarios mucho más eficaces. Díaz es el 4º periodista detenido en Venezuela en menos de un mes. La semana pasada, el estadounidense Cody Wedle fue arrestado brevemente y luego deportado. Igual situación enfrentó a finales de febrero el reconocido periodista Jorge Ramos, quien junto a su equipo de la televisora Univisión, fue retenido brevemente en el Palacio de Gobierno cuando realizaba una entrevista al presidente, Nicolás Maduro, y luego fue